Minutos aquí en la primera hora. Vamos a una charla que ha convocado a dos invitados. ¿De qué vamos a platicar? La jornada de ayer ya, solo con eso, tenemos para bastante. Porque por la mañana se conoce que Estados Unidos sanciona con la ley Magnitsky al exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel. Y bueno, el efecto está claro. Lo primero que se lee es, bueno, ¿y cuál va a ser el próximo paso? ¿A quién le están rondando, digamos, el rastro? Y bueno, más adelante, algo que también de alguna manera ya se había sugerido un par de días atrás cuando se conoció por medio de un senador, el senador Mike Lee, que a uno de los hijos del expresidente Alejandro Yamatei no se le había permitido ingresar a Estados Unidos. Preguntado en este mismo espacio, el ex embajador de la Unión Americana en Guatemala, Stephen McFarland, dijo: tener una visa en el pasaporte no significa que esté vigente, eso se puede cancelar electrónicamente. Pues bueno, en horas de la tarde se conoció que el expresidente Yamatei no es elegible para entrar a Estados Unidos porque el Departamento de Estado dispone de información creíble de que recibió sobornos. Bueno, no se terminó ahí la jornada. Después, lo que conversaba con dos diputados hace apenas minutos, la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso en esa maratónica, larguísima jornada del pasado 14 de enero. Para platicar de esto ya se encuentran aquí en cabina el licenciado Carlos Besares, abogado constitucionalista, y el licenciado Emilio Pacheco, politólogo, periodista y también analista, exfuncionario de gobierno también, por cierto. Así que a ambos gracias por estar acá. Empiezo por usted, licenciado Pacheco. A ver, cuéntenos esta sucesión de hechos que acabo de narrar. ¿Esto cómo hay que leerlo en el contexto de lo que está pasando? Que la noticia de hoy seguramente es lo del Congreso, si se repite o no. Bueno, se tiene que repetir la elección. Así que, ¿cómo lo lee usted esto que acabo de describir grandes rasgos? Buenos días. Buenos días, gracias y saludos a la audiencia. Si se acerca un poco al micrófono, mejor. El dinosaurio todavía está ahí. Ese es posiblemente lo que puede resumir lo que está pasando. El dinosaurio sigue latente. El dinosaurio tal vez se fue a dormir, o nosotros nos creímos dormidos. Creímos que el nuevo amanecer de lunes, que Guatemala amaneció eufórica, iba a ser permanente y duró 72 horas. Esa es la realidad nacional. Y eso es a lo que nos vamos a tener que seguir enfrentando. El pacto de corruptos es todavía fuerte y todavía mueven mucho capital y mucho dinero. El sector privado está asustado en este momento porque salen con temas poco políticos, en donde anuncian la ley de aguas, en donde anuncian la ley de competitividad, en donde el ministro de Energía y Minas sale hablando de que va a revisar las ganancias. Señores, por favor, seamos un poco más políticos y sepamos llevar la fiesta en paz. Consolidemos la transición. Pero asustaron y generaron Cuando eso. Dice salen, ¿se refiere por ejemplo, a los diputados del partido oficial? A los diputados del partido oficial y concretamente al ministro de Energía. Tenemos que saber llevar esto. El tema es la gobernabilidad y vamos a enfrentarnos a periodos. Creímos, y yo calculé que íbamos a estar antes o después del filo de la Semana Santa en este tipo de problemas y estamos apenas a 3 días. El presidente se está poniendo de frente contra la fiscal, lo cual es loable y necesario, pero tiene que tener un equipo, un respaldo, porque esta lucha no es del presidente, esta lucha no es del Parlamento, que está del lado de la luz, y tampoco es exclusivamente de la oficialidad. Esta lucha es ciudadana, esta lucha es de todos, porque logramos defenestrar al pacto de corruptos y ya no van a volver así pataleen lo que ellos quieran patalear. Bueno, vamos ahora a hablar concretamente de dos casos. Licenciado Besares, ¿cómo ve usted eso de que se sanciona con la ley Magnitsky al exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y a las horas se anuncia que el presidente o el expresidente Yamatei no puede entrar a Estados Unidos? ¿Eso cómo hay que entenderlo en el contexto de lo que está ocurriendo? Buenos días. Bien, lo primero que hay que decir es que responde precisamente a la política exterior norteamericana en cuanto que no sancionan durante están ejerciendo los cargos los funcionarios públicos. Muchas advertencias hizo el gobierno americano durante el gobierno de Alejandro Yamatei de la gran desconfianza que le tenía al gobierno de turno y a las autoridades electas, y esta desconfianza inició cabalmente con la trama de la alfombra rusa, que vale la pena recordar porque este es el gran resultado de esa trama. Es decir,
Por eso le preguntaba lo de la relación que puede haber entre el ministro de Energía y Minas y esta situación. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo y el caso que está abordando el Departamento de Estado es un caso que además en su momento, lo expresamos en esta cabina, ponía en riesgo la seguridad nacional norteamericana porque se trataba de colocar una empresa de un país que que los Estados Unidos considera adversario a 4 horas de vuelo de Miami. Y esto para los norteamericanos pues lo consideró un riesgo, y más de la manera que se hizo, es decir, con la serie de sobornos que no fue en Guatemala que se denunció, sino en el New York Times, con una investigación muy profunda que implicaba las placas, los hoteles, los horarios de movimientos. O sea, ya era una investigación bastante completa en su momento. El gobierno saliente, el gobierno del doctor Giammattei nunca hizo caso omiso, incluso de las sanciones puestas a operadores de justicia, entre ellos la fiscal general en su momento, de este caso que era realmente emblemático para los intereses norteamericanos. Y de esta cuenta, ayer se une al Club Magnitsky el exministro Pimentel, y en horas de la tarde sancionan al doctor Alejandro Giammattei, y es un mensaje muy claro de la relación bilateral con los Estados Unidos, en cuanto que Estados Unidos ya se cansó de los actores corruptos en el país, es decir, esa vieja forma de hacer política, esa vieja forma del pacto para la relación sana con nuestro mayor socio comercial ya no será permitida. El día de ayer también salió una noticia muy importante en ese contexto, y es que los fiscales federales pueden perseguir a actores corruptos fuera del territorio norteamericano cuando se impliquen intereses norteamericanos. Esto, por supuesto, va a tener una consecuencia en los siguientes años, precisamente para este tipo de personas que están acostumbradas a vivir del erario público. Bueno, en este caso, licenciado Pacheco, ¿usted cree que el expresidente Giammattei podría empezar a verse en el espejo del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, arrestado en 2022? Pues básicamente yo creo que el último arrancón de ira, cuando regresó de su viaje hace una semana, fue precisamente el cancelar el convenio bilateral entre Estados Unidos y Guatemala contra la lucha contra el narcotráfico. Eso se posiciona el expresidente Giammattei como un claro amigo y promotor del narcotráfico. Romper ese pacto en un momento de cólera es una acción impolítica e impensable. ¿Por qué? Porque le está diciendo al narco: ustedes aquí mandan y los otros no. Y los otros también tienen participación en la lucha, habituallan y promocionan el dinero y los insumos necesarios para esa lucha. Y yo creo que eso fue lo que aceleró esta decisión. Ahora bien, con la ley Magnitsky. La ley Magnitsky la promueve el Departamento del Tesoro. Es una ley aprobada bicameral y bipartidista, y la autoriza el Congreso en una junta bipartidista. No es un tema demócrata. Eso que quede claro. No es una política exterior demócrata. Es algo mucho más serio. Y cuando aplica el Departamento del Tesoro está contiguo a una verja de distancia de la Casa Blanca. Y en el organigrama del gobierno americano, a la par, abajo de la vicepresidencia, al mismo nivel, está el Departamento del Tesoro. ¿Quiénes son los guardianes del Departamento del Tesoro? Es el servicio secreto, el mismo que protege al presidente de Estados Unidos. Así de seria es la situación. Ahora bien, ¿así de informados están? ¿Se puede leer también? Se puede leer también. Ahora bien, ¿qué ha pasado en la Magnitsky desde su aplicación? El 80%
van a juicio en Estados Unidos. Si le aplican a un funcionario la ley Magnitsky o a un individuo, van a juicio. Y eso va a ser muy importante. Tienen que presentar las pruebas y es necesario que las presenten en todos los casos de la Magnitsky. ¿Y en dónde queda el otro 20%? Hablan y echan de frente a muchos otros. Y eso es lo que vamos a esperar. ¿Cómo van a actuar los guatemaltecos que han sido procesados? O es hablan... hablan es declarar... Cantan. O hablan o se defienden. Y eso es lo que tenemos que esperar. El debido proceso. ¿Qué opina de eso específicamente el licenciado Besares? El sistema de justicia norteamericano se diferencia del nuestro porque la fiscalía, antes de hacer la acusación, ofrece un trato a la defensa. Si acepta los cargos y da información importante para el caso, la condena puede ser reducida e incluso puede convertirse en testigo protegido dentro de un juicio mayor, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió, digamos, previo a Juan Orlando? Alguna gente lo que dio fue el esquema de tráfico de Juan Orlando, y ya cuando llegaba Juan Orlando a los Estados Unidos ya el caso estaba completamente armado. Incluso recuerdo que algún testimonio del Chapo Guzmán lo implicaba directamente. Todo ello precisamente vamos a verlo venir en cuanto Miguel Martínez, el exministro Pimentel, por ahí hay un diputado también que tiene la ley Magnitsky, que es parte de un partido donde se encuentra quien ya tiene orden de extradición, Ubico. Entonces lo que estamos viendo es ya varios casos que el gobierno norteamericano y el Estado norteamericano puede presentar en sus cortes, y es una posibilidad muy grande que Yamatei corra la misma suerte que Juan Orlando. Bueno, de eso podemos platicar después, son las 9:20.